La conquista alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, una de las operaciones militares más exitosas de la historia, la Wehrmacht fue capaz de derrotar al ejército anglo-francés en tiempo récord, aprovechándose de la que entonces era una nueva forma de hacer la guerra. Blitzkrieg o guerra relámpago. Las tensiones entre Francia y Alemania venían de muy atrás. En 1938, Francia había visto cómo Alemania conquistaba Austria y Checoslovaquia sin hacer prácticamente nada a cambio. Mientras que en España la guerra civil la ganaba el bando sublevado con la ayuda italiana y alemana. Cuando Alemania invade Polonia, los aliados se plantan ante Alemania y le declaran la guerra. Sin embargo, ni Francia, ni Reino Unido, ni el resto de países de la Commonwealth están en condiciones de ayudar a Polonia, que cae en poco más de un mes. Durante los siguientes meses se llevó a cabo la llamada Guerra de Broma, en la que la intensidad de la Segunda Guerra Mundial no es muy alta, y en la que Alemania se extiende por el norte de Europa con la toma de Dinamarca y Noruega. Sin embargo, todo esto va a cambiar en 1940, y es que Alemania tenía muy presente la derrota de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo la humillación aliada impuesta mediante el Tratado de Versalles. Por ello Alemania tenía que vengarse y para ello debía volver a atacar Francia como en 1914. Pero esta vez tenía que ser un golpe rápido y preciso que dejase fuera de juego al ejército francés, que estaba ayudado por una importante fuerza expedicionaria británica de 237.000 soldados. Alemania podía atacar a Francia por 3 sitios diferentes. El primero era directamente a través de la frontera entre Alemania y Francia. El problema de atacar aquí es que esa zona estaba perfectamente fortificada por la línea Maginot, una auténtica muralla llena de búnkeres, nidos de ametralladora, fuertes y fortines de todo tipo. También había trincheras y todo lo necesario para defenderse una y otra vez de los ataques alemanes. La segunda opción era repetir el plan de la Primera Guerra Mundial e invadir Países Bajos y Bélgica para atacar Francia por la frontera belga. La tercera opción era atacar por medio de ambas opciones, es decir, por el bosque de las Ardenas. El alto mando aliado, ingleses, estimó que los tanques alemanes no podrían cruzar el bosque de las Ardenas, ya que era una zona con una vegetación muy densa y plagada de árboles, así que tanto franceses como británicos emplazaron el grueso del ejército aliado en el norte, guardando la frontera belga. De hecho, los alemanes tomaron tanto Países Bajos como Bélgica e hicieron varias operaciones de inteligencia con el fin de confundir a los aliados y hacerles creer que efectivamente el ataque sería a través de Bélgica. También los alemanes hicieron pequeños ataques contra la línea Maginot con el fin de confundir a franceses y británicos. Lo que no sabía el alto mando aliado es que habían cometido un error fatal y los alemanes sí eran capaces de lanzar sus divisiones acorazadas a través del bosque de las Ardenas. Así que los Panzer alemanes cruzan el bosque rápidamente sin esperar a la infantería y con el inestimable apoyo de la aviación alemana, la famosa Luftwaffe. Es en este punto donde las fuerzas acorazadas alemanas se separan en dos. El primer grupo, el más importante y numeroso, gira al norte para embolsar al grueso del ejército aliado, mientras que el segundo grupo gira al sur para atacar la línea Maginot desde atrás y así poder desarticularla sin que los franceses pudiesen hacer nada por evitarlo. La situación es límite. Los alemanes hacen que el ejército aliado se tenga que replegar hacia las playas de Dunkerque, donde los británicos harán un llamamiento general a cualquier barco, militar o civil, público o privado, para que vayan a rescatar a los 350.000 soldados que aguardan en las playas. Sin embargo, en ese punto al alto mando alemán, especialmente a Hitler, le entran las dudas y ordenan un cese en el avance para permitir a la Wehrmacht reorganizarse y reaprovisionarse. Este tiempo es oro para los aliados, que consiguen evacuar a cerca de 300.000 soldados. Respecto a este fallo táctico alemán, hay dos versiones. La primera sugiere que Hermann Göring, número 2 de Alemania y jefe de la Luftwaffe, había prometido a Hitler que sus aviones podrían acabar con los soldados aliados en las playas. Otra teoría sugiere que Hitler tenía en mente firmar la paz con Reino Unido, para así centrarse después en atacar la Unión Soviética. Alemania finalmente fue capaz de capturar a unos 35.000 soldados aliados y otros tantos murieron durante los combates. A pesar de que el grueso del ejército aliado se había escapado, los alemanes obtuvieron como botín todo el equipo pesado que los aliados habían dejado en las playas. Tras el embolsamiento aliado, los franceses intentaron reorganizar sus defensas, estableciendo una nueva línea defensiva en el río Sena. Sin embargo, los alemanes barrieron esa línea con suma facilidad. París fue declarada ciudad abierta y Alemania la tomó sin resistencia.
De esta manera, los franceses evitaron la destrucción total de la ciudad y de su patrimonio histórico. Las fuerzas alemanas continuaron avanzando, tomando el resto de Francia a una velocidad tan alta que incluso los Panzers rebasaban las líneas defensivas francesas antes de que éstas fueran completamente levantadas. Con Francia prácticamente derrotada, Italia vio una oportunidad de oro y Mussolini trató de rematar a los franceses atacando por la frontera entre Francia e Italia. El ataque italiano fue un desastre ya que su ejército en general no había por dónde agruparlo. Ni siquiera tenían instalaciones suficientes para alojar a los reservistas movilizados. Desde el inicio de la guerra no habían hecho apenas preparativos para la contienda ni tenían grandes planes estratégicos para el inicio de las hostilidades. Tan mala fue la gestión y la pérdida del factor sorpresa que muchos barcos mercantes italianos quedaron retenidos en puertos aliados debido a que nadie les avisó del ataque que se iba a producir. Tan solo el oportunismo de Benito Mussolini, entrando en la guerra con una Francia prácticamente derrotada, hizo que Italia pudiera ocupar algunas zonas fronterizas de Francia. Francia se rindió definitivamente el 22 de junio de 1940. Alemania ocupó el norte de Francia y estableció un régimen títere en el sur, la Francia de Vichy, a cuyo mando se situó el mariscal Philippe Pétain, quien llevó a cabo una política de total colaboracionismo con Alemania. Pétain sería juzgado tras la guerra y condenado a pena de muerte, que fue conmutada por una pena de cadena perpetua. Día antes de la rendición francesa, el 18 de junio de 1940, el general Charles de Gaulle se autoproclamó líder de la Francia libre y se dirigió al pueblo francés desde Londres. Allí, en los micrófonos de la BBC, de Gaulle se dirigió al mundo en general y a Francia en particular, para hacer un llamamiento a la resistencia francesa contra el invasor alemán. De Gaulle será condenado a muerte el 2 de agosto de 1940 en la Francia de Vichy, pero obviamente las autoridades colaboracionistas nunca pudieron encontrarlo, ya que se encontraba bastante lejos de Francia.